Hola, hola, amantes de las series. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito de dramas, romances y pasiones desbordantes. Si son como yo y caen rendidos ante una buena historia de amor, de esas que te roban el aliento, de esas que te hacen suspirar y te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, palacios opulentos, vestidos deslumbrantes y, por supuesto, amores prohibidos que incendian la pantalla. Vamos a hablar de esas series turcas que nos transportan a épocas pasadas, donde las convenciones sociales chocan de frente con el deseo más puro, donde el destino parece conspirar para separar a las almas gemelas y donde el amor, a pesar de todo, lucha por prevalecer. Prepárense para un viaje emocionante a través de la historia, la cultura y las emociones más intensas, porque hoy exploraremos esas series turcas que reviven pasiones de época y nos dejan completamente cautivados. Antes de que empecemos, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo de amores prohibidos. Empecemos con una serie que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu, o como la conocemos en español, Amor Prohibido. Esta joya turca, estrenada originalmente en 2008, es una adaptación de una novela clásica del mismo nombre y nos transporta a la Estambul moderna, pero con una ambientación que evoca el glamour y la elegancia de antaño. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que, resentida por la muerte de su padre y la relación de su madre con un hombre mucho más joven, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado. Sin embargo, lo que Biter no esperaba era sentir una atracción irresistible por Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan. La química entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y a medida que la historia avanza, su pasión se vuelve incontrolable. Viven un romance clandestino lleno de secretos, mentiras y culpa, que pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y amenaza con destruir todo a su alrededor. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y profundamente humanos, y las actuaciones son simplemente magistrales. Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul ofrecen interpretaciones icónicas que han marcado un antes y un después en la televisión turca. La serie explora temas como la ambición, el deseo, la infidelidad y las consecuencias de nuestras decisiones, todo ello enmarcado en una ambientación lujosa y sofisticada. La mansión Ziyagil, con sus imponentes vistas al Bósforo, se convierte en un personaje más de la historia, un testigo silencioso de los amores y desamores que se desarrollan en su interior. Si aún no han visto Amor Prohibido, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y suspirar, pero sobre todo, te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la complejidad de las relaciones humanas. La banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, contribuye a crear una atmósfera envolvente que te transporta al corazón de la historia. Más allá del romance prohibido, la serie también explora las dinámicas familiares, las tensiones generacionales y las aspiraciones de cada uno de los personajes. Desde la ambiciosa madre de Biter, Firdevs, hasta la ingenua hija de Adnan, Nihal, cada personaje aporta una pieza al complejo rompecabezas de la trama. La serie no solo es un drama romántico, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus valores y sus anhelos. Ahora saltemos a otra serie que también nos transporta a un mundo de pasión y drama, Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Siglo Magnífico. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, nos cuenta la historia de amor entre el sultán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. El Siglo Magnífico es una serie visualmente impresionante. Los decorados, el vestuario y la música nos transportan directamente al palacio de Topkapi, donde somos testigos de las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los romances prohibidos que marcaron una época. La meticulosa recreación de la vida en el palacio otomano, con sus rituales, sus jerarquías y sus costumbres, es uno de los grandes atractivos de la serie. Los trajes, confeccionados con telas suntuosas y adornados con joyas deslumbrantes, son una verdadera obra de arte. La banda sonora, con sus melodías épicas y evocadoras, contribuye a crear una atmósfera de grandiosidad y misterio.
La historia de amor entre Suleimán y Hürrem es fascinante. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y decidida que lucha por ascender en la jerarquía del palacio y ganarse el corazón del sultán. Mary Mutherly, en el papel de Hürrem, ofrece una interpretación memorable que la catapultó a la fama internacional. Suleimán, por su parte, es un hombre poderoso y carismático que se siente atraído por la belleza, la inteligencia y la valentía de Hürrem. Ali Terhenk, como Suleimán, transmite la fuerza y la vulnerabilidad del sultán con una maestría impresionante. Su relación es un torbellino de pasión, celos, intrigas y traiciones. Hürrem debe enfrentarse a las enemigas que quieren arrebatarle el amor del sultán y el poder que ha ganado con tanto esfuerzo. Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleimán, y Ibrahim Pasha, el gran visir del imperio, son solo algunos de los personajes que conspiran contra Hürrem. Suleimán, por su parte, debe equilibrar su amor por Hürrem con sus responsabilidades como sultán y líder de su imperio. Las decisiones políticas, las estrategias militares y las alianzas diplomáticas se entrelazan con los dramas personales de los personajes, creando una trama compleja y absorbente. El siglo magnífico es una serie que te sumerge en un mundo de fantasía y te hace reflexionar sobre el poder del amor, la ambición y la determinación. Más allá del romance y el drama, la serie también ofrece una visión fascinante de la historia del Imperio Otomano, con sus logros, sus desafíos y sus contradicciones. La serie explora temas como la religión, la política, la guerra y la cultura, ofreciendo una perspectiva rica y matizada de una época crucial de la historia mundial. Si te gustan las series históricas con una buena dosis de drama y romance, esta es una opción que no te puedes perder. La serie no solo es un éxito de audiencia, sino también un fenómeno cultural que ha generado debates y controversias en todo el mundo. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie más reciente que también ha cautivado al público con su historia de amor prohibido, Batam Sensin, conocida en español como Mi patria eres tú. Esta serie, ambientada durante la Guerra de Independencia turca, nos cuenta la historia de amor entre Azize, una joven enfermera, y Cevdet, un oficial del ejército otomano. La historia se desarrolla en un contexto político y social muy complicado. La ocupación griega de Esmirna, la resistencia turca y las tensiones entre las diferentes comunidades étnicas crean un ambiente de incertidumbre y peligro constante. Cevdet es enviado al frente de batalla y se le da por muerto. Ali Terhenk nuevamente ofrece una interpretación conmovedora como Cevdet, un hombre dividido entre su lealtad a su país y su amor por su familia. Azize, devastada por la pérdida de su esposo, se ve obligada a criar a sus hijos sola en un país ocupado por las fuerzas griegas. Berguzar Korel, como Azize, transmite la fuerza y la resiliencia de una mujer que lucha por sobrevivir en medio de la guerra. Sin embargo, Cevdet no ha muerto. Ha sido capturado por los griegos y obligado a trabajar para ellos como espía. Su misión es infiltrarse en la resistencia turca y proporcionar información a los griegos. Cuando regresa a su ciudad natal, Azize descubre la verdad y se enfrenta a un dilema moral: debe traicionar a su país y a su familia para estar con el hombre que ama. La serie plantea preguntas complejas sobre la moralidad, la lealtad y el sacrificio en tiempos de guerra. Mi patria eres tú es una serie que te mantiene al borde del asiento. La trama está llena de tensión, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. La serie explora temas como el amor, la lealtad, el sacrificio y el patriotismo, todo ello enmarcado en un contexto histórico fascinante. La recreación de la Esmirna ocupada, con sus calles bulliciosas, sus edificios en ruinas y sus gentes oprimidas, es uno de los puntos fuertes de la serie. La banda sonora, con sus melodías tristes y esperanzadoras, contribuye a crear una atmósfera de melancolía y heroísmo. La historia de amor entre Azize y Cevdet es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en los tiempos más difíciles. Su relación es un reflejo de la lucha por la independencia de Turquía y un símbolo de esperanza en medio de la guerra. Su amor se pone a prueba constantemente por las circunstancias, pero su conexión profunda y su compromiso mutuo les permiten superar los obstáculos. La serie no solo es una historia de amor, sino también una reflexión sobre la identidad nacional, la memoria histórica y la reconciliación. Si te gustan las series históricas con una buena dosis de drama, romance y acción, Mi patria eres tú es una opción que te encantará. La serie no solo es un éxito de audiencia en Turquía, sino también un fenómeno internacional que ha sido aclamado por la crítica y el público por su rigor histórico, su narrativa emocionante y sus actuaciones memorables.
Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas series turcas que reviven pasiones de época. Hemos explorado historias de amor prohibido, intrigas palaciegas, luchas por el poder y sacrificios por la patria. Hemos visto cómo el amor puede florecer incluso en los contextos más difíciles y cómo las convenciones sociales pueden chocar de frente con el deseo más puro. Hemos analizado en profundidad Amor prohibido, El siglo magnífico, y Mi patria eres tú, pero la lista de series turcas que nos transportan a épocas pasadas es mucho más larga. Podríamos hablar de Dirilis, Ertuğrul, una épica serie histórica que narra los orígenes del Imperio Otomano, Payitat, Abdülhamid, que explora el reinado del sultán Abdülhamid II, o Bir Zamanlar Kukurova, un drama romántico ambientado en la Turquía rural de los años 70. Cada una de estas series ofrece una visión única y fascinante de la historia y la cultura turca. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos transportan a épocas pasadas y nos dejan completamente cautivados. El éxito de las series turcas a nivel mundial se debe a su capacidad de combinar elementos universales como el amor, la familia y la ambición con una ambientación exótica y una narrativa emocionante. Las series turcas han roto barreras culturales y lingüísticas, conquistando a audiencias de todo el mundo con sus historias apasionantes y sus personajes memorables. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo y por compartir su pasión por las series turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series es su favorita y cuál les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios y sugerencias son fundamentales para que podamos seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos que les encanten. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor, pasión y series turcas.